Bueno, aquí es solamente una paradita rápida. Vamos ahorita en camino a un pueblito aquí cerquitos que se llama Kingsdale. Es básicamente el pueblito que está aquí atrás de mí. No se alcanza a ver muy clarito porque está un poquito nublado, pero es básicamente una paradita rápida para ver desde aquí de arriba de la montaña cómo se mira la ciudad de este lado, ¿no? Aquí de esta parte hay un lugar donde puede uno entrar ahí. Tiene unas vistas muy bonitas, pero ahorita está cerrado. Es muy temprano, así que no vamos a poder ir para allá. Aquí arribita a mirar unas fotos que tienen aquí en los escalones de una pirata muy famosa de aquí de Kinsale. No parece muy pirata que digamos, ¿verdad? Por su vestimenta, pero bueno. Esto está en los escalones aquí en Kinsale. Y se dice que es algo muy famoso de aquí. Bueno, ya vimos aquí los escalones, que se dice que es uno de los lugares más íconos de aquí, de este pueblito en Irlanda. Kinsale, así se llama este pueblito para ser más exactos. Vamos llegando y vamos a ver qué cosas nos tiene para mostrarnos aquí el pueblo, ¿vale? Ahí les voy enseñando. Vamos a la plaza. Una placita, como que les faltó el kiosco aquí en esta área. No sé si dejaron ese octágono para eso intencionalmente, pero bueno. Está padre la placita, pequeñita. Vamos a ver dónde estamos. Ok. Pintoresco, ¿no? Es muy temprano todavía, no han abierto los lugares. Bueno, son muy chistositas, ¿no? Las casitas aquí muy pintorescas. Pues el pueblito está padre, solo que nos tocó un día lluvioso, así que no está lloviendo tanto como pueden ver, pero si no te cubres poco a poquito y vas a terminar empapadísimo. Así que moraleja, aguas con esta agüita, como le decimos ahí en el rancho, ¿verdad? No lo quiero decir, pero lo voy a decir: una agüita moja pendejos, así, perdón. Mira, callecitas angostas, ahí viene un carro, no me vaya a pisar. Vamos a ver. Bueno, ¿qué hora? Ahí está. Vamos a ver. Encuentro en esta callecita. Bueno, bien parecidas a las de algunas callecitas ahí en mi rancho. Mira,
Salón de belleza. Aguas. Puesto que no hay carros ahorita que vengan por esas callecitas, pues decidí caminar por media calle. Ahí está, mira, esta callecita está padre. Vamos a entrar acá. Mira, esta era la primera opción, pero creo que esta de este lado va a estar más divertida. ¿Se fijan? ¿Encontraremos aquí algo? Ah, mira. Un recuerdito. Estoy viendo una nota pequeña de aquí de este pueblito. En este pueblito, bueno, en toda Irlanda, dicen que llueve 350 días al año. Eso nos deja 15 días sin lluvia al año. ¿Se imaginan? Qué aguante, ¿no? A este lado está el puerto y a este lado está el pueblo. La vaca. Hay una canción que ahorita se me antoja cantar, y aunque no tiene nada de relación con nada, pero dice así: y cuando andábamos cortando rábanos, nos dejábamos. No se la esperaban, ¿verdad? La despensería. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay bien rapidito. 1, 2, 3, 4. Ay. Escalones y escalones y escalones. No, si hay un montón de escalones, no inventes. Voy corriendo. Uy. Adelanto el paso. Uy. Ya casi. Ay, no inventes, yo creí que ya había acabado. Voy acá. Wow. Ay, no manches, está padre. Como para venir aquí. Ay, me cansé. ¿Quién me manda a estar gordo? Como para venir aquí, hacer una carnita asada. Poner una musiquita bien tranquilita de mariachi. Ay. Voy a ver aquí. Esta parte de aquí tiene como un mirador. Ay. Ahí está. A ver qué se alcanza a mirar aquí. Esto es la ciudad de Kinsale, aquí en Irlanda. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? Pues está resulta padre. Que vengo caminando por la callecita que está aquí abajo. Miro ahí como una salidita de la calle y con un par de escalones y digo, bueno, voy a subir a ver qué hay por ahí. Pues resulta que encuentro como cientos y cientos de escalones. Para allá arriba no quiero ir porque me acabo todas mis energías del día y después ya no me queda para nada y apenas vamos comenzando. Son las 9:30 de la mañana, así es de que apenas vamos comenzando y hay que llevarla tranquilita.
Pero estuvo padre la subidita para allá arriba. Encontré un lugar para cuando venga para acá con los compas, los amigos, familiares, para echarnos una pachanguita allá atrásito. Está padre como para hacer una carnita asada, traer el musicón, armar la pachanga bien y echar una bailadita. Ni que fuera tan bailador, ¿verdad? Pero bueno, de todo modo se presta para eso. Va pues. Pues las calles están solas, porque es muy temprano. Son pasadito de las 9:30, casi tocando las 10 de la mañana. Y no hay, miren, no hay nadie en la calle. Está sola, muy tempranito, ¿no? Yo creo que pues la gente no acostumbra a levantarse tan temprano. Además, esto es a un lado de lo que es el centro de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad queda más allá, más atrásito. Ya fui, di una vueltita para allá y quise pues recorrer las calles que quedan acá, pues ya lo más retirado de lo que es el centro de este pueblo, ¿no? Este pueblito aquí en Irlanda que se llama, y lo he dicho un montón de veces y ya se me olvidó, Kinsale, así se llama este pueblito. Y sigue lloviendo, pero eso no va a hacer que paremos, ¿no? Mira, y se dejó venir el tráfico y no estaba pasando nadie. Esto es el Kinsale Yacht Club. Como que sí se antoja subirse. Bueno, a mí me gustaría subirme a ver, a esta rojita o a esta gris. Dice aquí estuvo Rick Steves. Por si no saben quién es Rick Steves, es un señor que hace videos de viajes, reportajes y enseña muchas cosas de diferentes partes del mundo. Ahora, él sí les da una información completa de lo que es en el lugar que esté grabando. Yo solamente les muestro lo sencillo de cada parte para que vean las cosas que se pueden hacer afuera de lo que es lo más común, ¿no? Lo más común que se hace en diferentes partes del mundo. Bueno, vamos de regreso a nuestro transporte. Se mira un parquecito aquí. Por aquí lo miro. Ahí está, mira. Para nosotros los niños, venirnos a divertir. Con permisito. Estamos esperando que nos abran. Y aquí venimos. Tararán, tararán. No. Y llegamos. Hasta el cementerio. Ahora locura ya. Luego, ¿Qué tal que les parece? Una iglesia católica con el nombre de Santa María o San Mary's. Este es
el pueblito de Killarney se llama aquí. Pues a mí me había tocado ver chocolaterías, panaderías, hamburgueserías, pero nunca una tienda de patos. ¿Qué les parece? Pues dicen que aquí en esta ciudad, Killarney, aquí en Irlanda, es una de las ciudades, pues, si puedo decir, más bonitas de lo que es aquí Irlanda. No sé, lo vamos a comprar ahorita, vamos a caminar por algunas callecitas aquí a la redonda y vamos a ver si eso es en verdad cierto. Pues empieza de nuevo a llover, así que hay que estar preparados, sí. Ahí se está moviendo mucho, pero bueno, ahí está. Y no deja de llover. Llueve y llueve y llueve y llueve. Pero aquí venimos bien preparados con el paraguas y la ropa apta para el agua. Hay una iglesia en aquella punta. No sé si vamos a tener chancita de ir a visitarla. Ojalá que sí. Vamos a ver, esto es casi a las orillas de lo que es el centro de la ciudad, ¿eh? Créanlo o no, esto es una calle. Aquí te dice lo que tiene esta calle y la Casa Mexicana. Les voy a enseñar un restaurante mexicano aquí en Irlanda. Casita mexicana. Irish Mexican food y tapas. O sea, mexicano con español. Entonces, el estacionamiento. Ok, vamos a ver qué es lo que tienen aquí para comer, que ya hace hambre. No encontramos algo de comer. Yo creo que es solo echarnos una pizza. Aquí está el trabajo, vamos a ver qué es lo que tienen. Después de comer, de repente nos vamos a dar una vueltita en estos carruajes. Mira, ahorita está lloviendo, a ver si para el ratito se baja el agua. Pues aquí llueve y llueve y no deja de llover. Terminamos de comer y ahorita pues vamos a ver lo que sigue. Bueno, vamos a buscar nuestro carruaje. Vamos a ver cuál nos va a tocar. Let's ride the horse. No es que sea metiche yo, ¿verdad? Pero tiene goteras.
Yo también tengo pasajeros favoritos, ¿sabes? Aquí somos todos compañeros. Mira, pasando el arca a la derecha, el embarcadero. Y detrás del castillo unas escaleritas que os lleva al baño. Muy Vais bien. al bañito y subimos rápido al barco. Gracias. Aquí es donde nos trajo el carruaje en el caballo. ¿Qué les parece? No, aquí no están los baños, aquí está el embarcadero. Después del carruaje vamos a tomar el barco, ¿qué les parece? Después de la paseadita en carruaje, que me dejó despeinado, vamos a subirnos a un barquito que nos va a dar la vuelta aquí por la lagunita. Aquí, si miran este de atrás, ahí es donde nos vamos a subir ahorita. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a ver qué tal se pone. Yeah, we're going in the boat. No, you're gonna swim. Oh yeah. En camino a subirnos a la lanchita. ¿Qué les parece la idea? Va a estar formidable. El agua está tranquila, so esperemos que no nos vaya a dar un susto. So what do you think about this ride? You think it's going to be fun? Yes, I am very excited and looking forward to it. So if you want to see more of this, to subscribe, right? Okay. So you have to subscribe, thumbs up, put Yes. like everything that you see, and what else? I will. They have to activate the bell. Yes. So activar la campanita, suscribirse y poner like a todo que miren ahí, ¿va? Eso. Este castillo que miran aquí es el Rose Castle. Así es de que, por si quieren agarrar referencia de dónde está este lugar, está a un ladito del pueblito que se llama Killarney, aquí en Irlanda. Bueno, después de una buena corretiza todo el día, porque haz de cuenta ha estado lloviendo todo el día, hemos andado para arriba y para abajo. Después de tanto, creo que es un buen momento para tomar un descansito aquí en el barco. Acabamos de salir acá de esta parte donde están mirando acá el castillo. De ahí salimos. Le vamos a dar la vuelta a todo lo que es este laguito. Pero pues esto está ayudando a que tomemos un descansito, ¿no? Porque ha estado como pesadito el día, con esto del agua que no nos deja dar a gusto para arriba y para abajo. Está exactamente aquí. Y se ve que el agua no va a parar en mucho tiempo, porque toda esta parte de acá está la nube bien baja y llena de agua. Ahorita ya está calmadita la cosa, no hay agua. Eso me gusta porque estoy afuera del barco. Pero así va a estar todo el día, así es de que hay que andar preparados con impermeables. Wow. Eso la verdad que está bien impresionante. La forma que las nubes cubren la montaña, me imagino que arriba pues no se ha de ver nadita. Y esto está todo alrededor igual,
¿Sabe lo que pasa? Que aquí en Irlanda son 350 días de lluvia en todo el año. Y eso es siempre. O sea, en el año tienen 15 días sin agua, sin lluvia. Y eso como que es demasiado, ¿no? La cosa es de que aquí no llueven tormentas. La cosa es de que aquí está como da una lluviznita y se quita, cae una lluviznita y se quita, y así está todo el día. De los días que hemos estado aquí, solamente creo que un día no hubo agua en casi todo el día, no hubo lluvia, pero siempre, haz de cuenta, cae una lluviznita de unos 2-3 minutos y se acaba. Descansa uno y al ratito viene otra vez. Pues si te quieres salir de aquí del lago, ¿por dónde? Porque haz de cuenta, todo alrededor del lago y las islitas que están en medio están llenas, toda esta parte están llenas de vegetación. O sea que si te arrimas ahí con la lancha, pues ni cómo bajarte de ella. Bueno, el pueblo aquí se llama Dare. La parroquia, el nombre de la parroquia no es exactamente, ahorita lo investigo. Esto es el pueblito de Adare, que está más o menos unos, no sé si serán 20 minutitos de Lambic, el pueblo más grande de Lambic. La carretera pasa por aquí y queda pues a la pura mitad del pueblito, por eso que hay tanto tráfico aquí. Pues aquí, este pueblito de aquí se llama Adare, que es un pueblito antes de llegar a Limerick, al pueblo donde vamos a quedarnos la noche. Pero esto es un pueblito de paso, que haz de cuenta el camino pues queda a medio pueblo, por eso es que hay tanto tráfico aquí. O sea que si vas a ir a Limerick tienes que pasar por este pueblito. Entonces hicimos una paradita aquí rápido, para agarrar un cafecito, un panecito, ver la ciudad. No tiene tantas cosas en la ciudad, pero bueno, está para llegar y conocer los diferentes. Ya les enseñaré lo que tiene este pueblito. Esto es la ciudad de Limerick, castillo y castillo. También si se fijan en esta parte de aquí abajo, también tienen tumbas, porque es muy usual aquí las tumbas al lado de las catedrales, como le llaman aquí, las iglesias. Aquí en Irlanda hay muchas construcciones así, parecidas así, este tipo de iglesias. Mira, se alcanza a mirar aquí lo que es. Esta es la tierra de Treaty of Limerick. Esto es
monumento más ícono de aquí de Limerick. Está aquí junto al río y vaya que lleva buena corriente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Parece como que, oiga, en esta parte de aquí tiene como una caída de agua que no se alcanza a ver de aquí por la cámara. Me imagino que ya se debe ver bien padre. Esto es el centro de Limerick. Uy, ahí, mira, hay un lugar para comer. Creo que vamos a ver qué es lo que hay ahí. Hay cerveza. Vamos a ver acá a ver qué hay. Pues este es Starbucks. Son apenas las 8 de la noche y ya está cerrado. Parece que aquí se acaba el ambiente tempranito. Andamos buscando un lugar donde comer. Aquí está Bella Italia. Bueno, hay comida italiana. Corn Store. Ah, vaya, se me hace que ya va a ser el lugar. Vamos a ver si ahí tienen lo que andamos buscando. Vamos a ver por la entrada de allá, pues está saliendo gente. Aquí parece que está cerrado esto de aquí, posiblemente sea otra tienda. Pues resulta que vinimos a cenar aquí a este restaurante. Entramos en plática con unos compañeros de viaje que no habíamos platicado anteriormente. Se nos hizo noche y miren, casi nos anduvieron corriendo. Fuimos los últimos y estaba aquí, pero súper llenísimo, ¿eh? Seguro la plática estuvo buena, ¿no? Mira. Este no es un pato, es un patote. Pues esto es un salón de clase de aquellos años. Este salón es el salón de las mujeres, pues los tenían separados. No sé qué es la diferencia, pero acá está el salón de los hombres. Oh, por supuesto más limpio, ¿verdad? Ay, perdón. Pero así está la escuelita. Esta parte de aquí se llama el Murray Castle, así que les voy a dar una recorridita y les enseño lo que tiene. Es bueno, tiene sus cositas, ¿no? Ya lo van a ver, ¿sale? Aquí se los dejo. El descubrimiento del castillo. Va a llevar este caminito. Ahí chingado. Vamos hasta la torre, hasta arriba. Este es el final.
escalerita que apenitas cabe uno. No he contado los escalones, pero sí son facilito más de 100 escalones. Ay, ay, ay. Les muestro esto. Bueno, y seguimos. Ahí esto está. Aquí lo miro mejor. Subiendo escalones. Wow. Y más y más. No inventes. No, yo voy a ir hasta arriba. Caray, voy a descubrir una puerta. Por favor, usa los pasamontes. Ay, no inventes. No, no se puede abrir. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Cabemos por el ladito. Ah, sí, mira, ahorita pasaron como una docena y aquí estuve aquí en la pura esquinita. Pero ya no queda más. Pero rápido que bajemos, hay una a la derecha. Lo que Aquí, queda es- aquí me vengo al rinconcito. Una, como tres personas. Mientras no se abre esta puerta y salga yo volando. ¿Y cómo hacían acá en esa época? ¿Subían de Que agua? tiene que subir 2 o 3 soldados ahora. Está tremendo esto. No inventes. Chiquitita la escalerita. Vaya. Hoy está lloviendo. Llegué hasta la cima de la torre. No inventes. Déjame leer. Wow. Estoy arriba del castillo. Mira. En el área. ¡Ay! No está bien altísimo. No inventes. En el área donde encerraban a las princesas cuando las tenían medio secuestradas, ¿no? Pero bueno, algo así. Las encerraban en cuartos así muy altos. Y parece que este es uno de ellos aquí. Esta parte de aquí tiene sus escaloncitos, ¿eh? No está cerrado, tiene candado, pero puedes subir hasta la torre más alta, que es esta de aquí. Nada más que no hay acceso. Digo, sí lo hay, si me brinco esta bardita, puedo subir para allá arriba, pero no voy a arriesgar que me corran de aquí, ¿verdad? Mira, entonces, como ya alcancé a mirar todo aquí, wow. Bueno, vamos a bajar. Es hora de ir para abajo antes de que venga más gente, porque si no vamos a quedarnos atrapados aquí. A ver si alcanzo entonces para agarrarme, porque aquí sí se da un buen. Uy. Voy a contar los escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no voy a seguir todos, pero ya les cuento cuántos son al final, ¿vale? Porque son un montón. Fueron 21 escalones solamente para subir a la última torre. De ahí son como 10 pisos para abajo. Bueno, ahí lo sigo contando, ¿va? O sea que esta chimenea era la forma de mantener caliente esta área. Que es un cuartonón. ¿Se fijan la altura de las personas? Está altísimo, ¿eh? Otro de los cuartos del castillo. Son puertas que no nos dejan abrir. Aquí hay más escaleras. ¿A dónde? Uy, Dios mío, ¿a dónde me van a llevar estas escaleras? Ay, caray.
Se me es que ni me voy a caber por esta puertita. Wow. ¿Cuántos años no tendrán esas cobijas ahí? Y aquí, ándale, el cuartito de los castigos. Y aquí, más escaleras. Viene, pero más para arriba. Hello. Wow. Oh, mira. Oh, la South Solar. Mira, los techos sí están bien detallados, Otra puerta que no nos dan acceso. A mí se me hace que en estas puertas que no nos dan acceso es donde está lo mejor del castillo. Pero, ¿cómo saberlo? Por ejemplo, como esta puertita está cerrada. De repente ahí esconden a Finona, por ejemplo. Bueno, vamos de regreso para abajo. Ahí me voy tranquilito porque sí, son un montón de escalones ya. Solamente de subida, digo, en esta partecita que he empezado a contar son ya más de 100 escalones. Entonces, eso es sin contarlos hasta abajo, Desde que se me ocurrió contar, conté 100 escalones. Escaloncitos chiquitos, ¿no? Pero cuentan. Este es el Robin Room. ¿Robin Room? Ah, vale. Y sigue el conteo para abajo. Wow. Pasillito. A ver a dónde nos lleva. Un cuartito que no tiene nada. Y siguen los escalones. Ok. Continúan los pasadizos secretos. Vamos para abajo. Híjoles. No inventes. Que si no estuviera esta luz, la neta que yo no me metí aquí. Está medio tenebroso, Tenemos lamparitas. Si no, estuviera súper oscuro. No, ya mira, nos acercamos a la salida. La. Aquí está. Vámonos de aquí. Ok, preparados. Vámonos. Ahí voy. Espérame un poquito más. Está tremendo el castillo. Así, para que no les tape la sombrilla, si lo podemos llamar así. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció el castillo? Está padre, ¿no? Impresionante, pues sí, tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, vamos agarrando camino. Bueno, pues en esta parte vamos a ir a un lugar donde parece que hay campos magnéticos. Supuestamente ahí sientes cosas extrañas. Vamos a ver qué tan cierto es todo esto. Bueno, pues dicen que en esta área es donde se siente la energía. Hasta este punto yo no he sentido nada. Les voy a mostrar aquí la razón de esta área.
Pues se cree que el agua, la lluvia, el viento es lo que ha hecho estas piedras, o sea, la separación de las piedras. Está raro. Bueno, aquí alcanzó a ver que es pues básicamente la rosa mucho más lleno de piedra. Si se fijan, o sea, el pattern, el diseño de la quebradura de las piedras, pues está como muy siguiendo líneas y así. No han dicho si esto era una sola piedra o varias, ni que sea volcánica. No parece ser piedra volcánica. O sea, no es algo fuera de lo común, creo. Se ve padre. Bueno, pues el agua nos dio chancita de tomar las fotos allá atrás junto a la piedra, que supuestamente es un campo magnético muy fuerte, que mucha gente siente cosas extrañas. Yo la verdad no sentí nada, lo sentí muy normal, pero sí es un lugar que fue muy importante para la gente que vivió en estas áreas. Es un lugar donde enterraban a sus muertos. Ahí encima de las piedras, como el comentario que les hice, subían al muertito, lo dejaban ahí por días que los animales se lo comieran, las aves, y una vez que se lo comían, los huesos es lo que enterraban. Bueno, no sé si será una historia verdadera, pero suena muy espeluznante, muy parecido a como hacemos las barditas allá en México. ¿Sí? Bueno, parece que aquí nos van a dar una exhibición de los perritos aquellos. A ver qué tal se pone. Bueno, todo parece que ellos van a empezar el show. Nuestro colaborador se llama Greg, y van a va a ir trayendo las ovejas. Ok, van a dar la demostración. Okay, so just for the English speaking people, I'll just catch you up on what we missed. I didn't realize there was English speaking people as well. Okay, so our brother down in the middle is Lee, and she's 14 years of age. Okay, and she's full trained. Lynn is the white-faced dog, and she's 9. El nombre de la blanquita es Lynn, tiene 9 años. Lynn, come by. Lynn, come by. Lynn, off. Go back. Lynn, go back. Lynn, come by. Rose, come by. Rose, come by. Rose, come by. Rose, away. ¿Qué les pareció el show de las ovejas? Todo padre, está impresionante. There's like in Australia, there's kelpies, there's blue healers. Vamos a tardar unos 35 minutos en llegar a los Cliffs of Moher. Bueno, ahora vamos a este lugar que se llama los Cliffs of Moher. Así que vamos a subir una laderita que está aquí arribita. A
ver cuánto alcanzamos a subir, porque parece que está largo el camino, ¿eh? Así es que vamos a tratar de agarrar las mejores vistas, ¿sale? Ahí se los vamos a enseñar. Ok, vamos a ver qué es lo que encontramos aquí de comer. Ay, aquí están las sopitas. Aquí está el menú. Va. Y vamos a subir las escaleras para ver si de acá de este lado tenemos una toma padre. Mira aquí, vamos viendo. Mira, esto lo puede recorrer todo hasta allá. Y caminas todas estas barrancas. Y puedes, puedes subir hasta allá. A ver si alcanza a mirar. Esta parte ahí, esa torrecita, te puedes subir allá a esa torre. Vaya, yo creí que no eran reales. Hasta allá. Ok, es hora de rellenar el agua. Vamos a ver. Water refill. ¿Cómo funciona? Ay. A ver, aquí está, agua de manantial fresca. Sí, la verdad que sí están bien impresionantes, ¿eh? Así como se llaman. Las barrancas de la Madre Moje, algo así. Pero sí, la verdad que sí están bien impresionantes, ¿eh? Y esto está únicamente en Irlanda. ¿Qué les parece? ¿Está padre, no?